Oye, Kraft, discúlpame por el atraso, lo que pasa es que me quedé hasta tarde anoche viendo Video Loco, pero afortunadamente pude llegar a tiempo y para... Oh, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Afortunadamente llegué a tiempo para este nuevo capítulo de Cápsulas a Caleidoscopio. Para el capítulo que nos... Recupérate. Sí. Así que, dale. Amigos, sean bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Cápsula Caleidoscopio. Acá estamos nuevamente con Yayo y ahora les vamos a hablar sobre las series animadas en los 80 y los 90. Yayo, ¿qué nos puede aportar en eso? Bueno, primero que nada mencionar que en la década de los 80 hubo un factor súper importante que gatilló un cambio en cómo se venían haciendo las animaciones desde los años 70 hacia atrás y que fue el ingreso de la animación japonesa. Eso de alguna forma influenció para que las productoras estadounidenses cambiaran la forma de hacer animación, que hasta entonces lo clásico era el estilo de Hanna-Barbera, como ejemplo los Picapiedra, los Supersónicos, que eran personajes que se movían y el fondo se repetía todo el rato. Claro. ¿Tú te acuerdas que tenía ese efecto de... Tú siempre veías el fondo repitiéndose, pero con la llegada de la animación... Huckleberry Hound, pero con la llegada de la animación japonesa, las productoras se atrevieron a animar cuadro por cuadro, innovando en lo que tiene que ver con la fluidez de la animación. Y eso coincidió porque justamente fue una productora estadounidense la que compró los derechos de 3 series japonesas para hacer... Adivina. Robotech. Esa fue una serie que cambió totalmente lo que fue el mercado estadounidense, porque los gringos, digamos, conocieron lo que era la animación japonesa. Y eso generó que todas las animaciones empezaran a ser más fluidas, como por ejemplo los Thundercats, Silverhawks, los dinoplatívoros. Mazinger entra por ahí, ¿o no? Mazinger Z corresponde más a los años 70 y el mercado japonés, pero fue una serie de transición en todo caso, no estás tan alejado de lo que ocurrió. Y todo esto fue, la guinda de la torta de todo esto fue Akira. Cuando llegó esta animación que por primera vez... Llegué en la moto aquí de Akira, un poco enchulada, pero eso fue por primera vez una película, porque hasta entonces Disney recién en el 88-89 comenzó a hacer producciones de 2 horas, como La Bella y la Bestia, Aladino, pero antes de eso no existían películas de 2 horas, digamos, en términos comerciales. Claro. Y que haya llegado Akira, una película de 2 horas de animación, y además el plus era una temática súper cyberpunk y para adultos, adolescentes, adultos, entonces eso como que generó un cambio. Interesante. Oye, como dato, si la quieres ver, yo tengo Robotech completa, la colección en mi casa. Sí, lo he visto. Oye, bueno, hablamos un poco sobre la intervención que tenían las series japonesas, la forma que empezaron a hacer series en los Estados Unidos. Ahora, también hay otro tema. Durante los 80, los 90 se hicieron muchas series para vender figuras. Sí, ese es otro detalle importante porque el ingreso de las animaciones japonesas permitió que productoras estadounidenses compraran derechos para vender figuras japonesas. Pero al momento de comprar los derechos, por ejemplo, Transformers, que eso partió con una franquicia japonesa. Que no es con Michael Bay, para los niños que nos van a ver igual, que Transformers no partió con Michael Bay. Y eso pasó que cuando los estadounidenses compraron franquicias para vender juguetes, no tenían cómo venderlas, cómo hacerlas conocidas. Entonces apostaron por animaciones para difundir estas figuras de acción. Entonces, claro, ahí los más conocidos, digamos, fueron Transformers, G.I. Joe, He-Man, que es Master of the Universe, de hecho... ¿Y su hermana? De hecho, eso con She-Ra, He-Man y She-Ra fue un tema porque la productora que hacía la animación de He-Man no era la misma que hacía las figuras de acción y tampoco era la misma que hacía los cómics. Y eso a la larga generó problemas legales. Claro. Entonces, pero lo importante es que, claro, que todo esto tenía una columna vertebral que era la serie animada. Mira, yo eso no lo sabía. Buen dato. Pensé que era ñoño, pero me ganaste. Oye, ¿los cariñositos también o no? Los cariñositos también fueron pensados como franquicia de figuras. Yo veía los cariñositos, Canal 3, My Little Pony, series. ¿Viste My Little Pony? Muy bien, chico rudo. Veía My Little Pony.
Oye, hay otro tema. Mira, hablamos también partimos hablando sobre la influencia que tuvo los Estados Unidos, después las figuras que se hicieron dibujos animados a través de vender figuras. Pero también podemos hablar sobre el contenido, porque también tenemos contenido que es principal o es propio de los 80 y también tenemos contenido de la serie animada que es de los 90. Claro. ¿Sí? ¿Tú qué? Mira, si uno empieza a analizar cómo eran las temáticas de las series animadas en los años 80 en comparación con las series de los años 90, uno puede encontrar que en los años 80 siempre las series tenían un componente de fantasía y de ciencia ficción. Como siempre, FP-Sif. Como FP-Sif. Estaban ambientadas en el espacio, por ejemplo, tienes a los Silverhawks, tienes también a He-Man, que si bien no está ambientado en el espacio, tiene componentes de la ciencia ficción. Claro. Asimiladas en ese universo de Eternia, pero esto después, los dinoplatíbulos, que también tienen una... son de los 80, fines de los 80, sí, aproximados, pero en los años 90 hubo una transición. Entonces la ciencia ficción comenzó a ser desplazada por temáticas más maduras, si es que se quiere decir. ¿Por qué? Porque en el 92 aparece una serie que cambia todo lo que tiene que ver las producciones animadas, que fue Batman de Bruce Timm. Ese Batman que a lo mejor la gente que no sabe cuál es esa serie, el Batman cuadrado, el que tiene el mentón cuadrado con una influencia más art déco en la arquitectura de Ciudad Gótica. Y yo tengo un pequeño dato de eso. A ver, por favor, compártelo. No sé yo creo que muchos lo saben, pero Mark Hamill, que es nuestro querido Luke Skywalker. O sea, yo soy Trekkie. Bueno, nuestro querido Luke Skywalker no es solamente su única aparición, sino que Mark Hamill fue la voz durante muchos años del Guasón. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así que, otra pildorita. Bueno, y esa serie de Bruce Timm, que además venía, la idea de esa serie animada era inspirarse en el Batman de Tim Burton. Y también tomando como referencia el Batman de Bob Kane de los años 40. Entonces por eso la estética es más cuadrada, es más adulta. Y eso generó un cambio, porque a partir de ahí la acción comenzó a ser más importante que el contexto. Entonces aparece, por ejemplo, las gárgolas, que también tiene esa estética de un poco de Bruce Timm, esa estética como cuadrado. Aparecen los X-Men, que es el X-Men de la serie animada del 94. Donde vimos este Wolverine. Donde está ese Wolverine. Guepardo, ojo, era Guepardo en esta serie. Era Guepardo. El amarillo. Y ese X-Men está inspirado en los cómics de Jim Lee que dibujó en los años 80. Entonces, esa fue una serie que de alguna forma toca temáticas que tienen que ver con la condición social y también racial, porque los mutantes contra los humanos y una analogía un poco a lo que eran la sociedad afroamericana con la sociedad, digamos, más anglosajona. Claro. Y también aparece una serie, bueno, Spider-Man, la intro de Spider-Man, ¿tú sabes quién la hizo? Tiene que ver con Aerosmith. ¿Sí? Sí, ahí le dejo la tarea para que lo averigüen. Yo no voy a dar el dato para que la gente lo averigüe. Lo voy a buscar, prometo, el próximo capítulo, o escribirlo ahí. Pero Spider-Man también fue importante porque a pesar de que por normas de la época Spider-Man no podía aparecer matando, de hecho por eso las armas tiran rayos láser, claro. Nunca son armas que disparan balas. Y Spider-Man nunca sale golpeando a un villano. Eso es un detalle importante. Siempre son los villanos que tropiezan con algo, o Spider-Man tira una telaraña, pero a pesar de omitir esos conceptos más violentos, la serie ya deja de lado lo que tiene que ver la ambientación en el espacio. Entonces ya la transición de los 80 a los 90 cambia totalmente. Bueno, y a ver, ¿qué otro tema podríamos tocar? Bueno, el horario creo que nos permite hablar sobre esto, la animación para los adultos. Porque ahora, en ese tiempo eran más jóvenes, pero claro, hoy ya son un poquito más viejos, así que estos que eran niños en ese tiempo, ahora de frentón ya son adultos. Bueno, ahí ocurre algo bien particular porque si uno ve hoy en día las películas de Pixar, son súper transversales, las puede disfrutar un adulto y un niño, ¿ya? Pero para poder llegar a eso, tuvo que necesariamente pasar por una transición, la animación tuvo que pasar por esa transición de generar una corriente para adultos y otra para niños, que Pixar finalmente lo logra como mezclarlo, digamos. Claro. Pero en los 90 también aparecen animaciones para adultos, como por ejemplo, aparece
Los Simpsons, por lo menos en la primera etapa, súper importante porque los Simpsons tocaban temáticas sociales. Temáticas del matrimonio, los conflictos que habían de matrimonio entre Marge y Homero, la crítica que había hacia el sistema educacional estadounidense. Y el modelo machista de la sociedad. Y el también. modelo también Porque machista. Homero era súper machista. Era súper Era machista. que Y Marge hiciera todo y él sentado frente a la TV tomando el de hecho, ese mismo modelo, entre comillas, como de esa sociedad desenfrenada, enferma, también se ve reflejado en Ren y Stimpy. Que si bien fue una animación para niños, siempre el trasfondo fue para adultos. El tipo de animación también fue súper desenfrenado. Los fondos, por ejemplo, eran con manchas. Los tipos siempre estallaban en cólera, gritaban entre ellos. Y siempre había como vicios. Ahí siempre había. Yo siempre tengo esas imágenes cuando despertaba después de una jarana importante. Jarana, término antiguo. Una jarana importante y lo veía ahí en la mañana con los ojos súper rojos, como con una caña. ¿Cierto? Bueno, puedo decir caña, ¿no? Sí, ¿90, sí. 80? Y otra serie importante ahora que mencionas el tema de los vicios, a lo mejor no directamente, pero sí implícitamente, Beavis and Butthead. Beavis and Butthead, que era de la época de MTV cuando pasaban videoclips. De hecho, Beavis and Butthead, si tú analizas la serie, de los 20 minutos, 15 están viendo videoclips, o sea, son reciclados de videos y el resto una animación súper sencilla, pero que aún así llegó a tener su propia película. Y representan un poco lo que es esa generación joven de esa época que escuchaban desenfrenada, y que escuchaban rock, claro, eran rock and rolleros, tenían venían como con ese toda la influencia de los concepto. 80 y de los 70. Claro. Ese es otro tema ya rock and rollero. Creo que ha sido un capítulo bien interesante. Interesante. Pero, mira, quiero entrar aquí en la disputa contigo, porque creo que todo esto de Cápsula Caleidoscopio nació gracias a un personaje muy importante, que es el Capitán Planeta. Capitán Planeta. No hablaste del Capitán Planeta. El Capitán Planeta. Mira, hablar de animación, muchas veces uno necesariamente tiene que dejar de lado muchas series. Por ejemplo, la gente nos va a decir, ¿y qué pasó con el Capitán Planeta? ¿Por qué no lo nombran? ¿Por qué no nombran...? Todo el personaje que quieran mencionar, o todas las series que nos puedan mencionar, nos pueden escribir, y quizás, como lo dijimos en los capítulos anteriores, lo podemos considerar para una próxima temporada. Claro, porque tampoco podemos dejar de lado las series animadas que están basadas en películas. Por ejemplo, Back to the Future, también está Rambo, Robocop, Beetlejuice. La característica de todas ellas es que fueron películas que lograron trascender el celuloide, eso es que se quiere decir, claro, y ya traspasar a una serie animada. Muy buena. Bueno, me gustó. ¿Y te acordáis de la canción de Capitán Planeta, no? Más o menos. Planeta, planetarios. Sí, me acuerdo, maldición. Es que Estamos en la venía cápsula del tiempo. No, la cápsula del tiempo. No. Oye, qué entretenido recordar todos estos tiempos. Yo me siento cabro chico de nuevo. Sí. Pero ya el carnet no dice lo mismo. El dolor de hueso ya no es lo mismo. Bueno, para cerrar el tema de las animaciones, mencionar que si uno compara el tipo de animación que existe hoy en día al ver canales como Cartoon Network, por ejemplo, en comparación a la estética de aquellos años, hoy en día, en términos de composición, los dibujos son más desordenados y no tienen como una composición clásica. Y yo creo que eso se perdió con los años 90. Los años 90 fue la última década donde los dibujos animados tenían una composición, digamos, más humana. Después ya se perdió. Yo los noto ahora como todo digital, todo digitalizado, como que ya no hay un Guido Vallejo, un Pepo ahí haciendo el dibujo. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, me he dado cuenta. Será tema para un próximo capítulo, una próxima temporada. Así que queremos aprovechar la oportunidad para despedirnos. Muchas gracias, Yayo. No, gracias a ti. Ojalá voy con mi bicicleta. Con la permiso, moto de Akira, permiso, pero te voy a... azul. Me vuelvo... Bueno, y eso ha sido el capítulo de hoy. Queremos dar las gracias y los queremos dejar invitados para nuestro próximo capítulo de Cápsula Caleidoscopio.